Primicia fiscal Víctor Salcedo, designado para el caso Uribe, se declaró impedido. El delegado de la Fiscalía advirtió que hizo algunos pronunciamientos sobre el mismo caso y, por tanto, se declaró impedido para conocer el proceso. No alcanzó a completar 8 días el proceso por el llamado caso Uribe en manos del fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia y ahora, el mismo delegado del ente acusador se declara impedido para conocer y manejar el expediente. El fiscal Víctor Salcedo les confirmó a las directivas del ente acusador que, tras algunas opiniones que hace algunos años emitió sobre el mismo proceso, su competencia para manejar la investigación podría verse comprometida y así las cosas, lo mejor sería dar un paso al costado. Se declaró impedido. Salcedo fue, recientemente, designado en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos. Quien estaba a cargo del proceso, el fiscal 10 delegado ante la Corte, Andrés Palencia, renunció a la Fiscalía tras advertir algunos motivos personales y relacionados con problemas de salud en su familia. El fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó hoy renuncia a su cargo argumentando razones personales relacionadas con la salud de su familia, señaló el ente acusador tras advertir la decisión que adoptó su ahora exfuncionario. Luego de la designación, el fiscal Víctor Salcedo tenía hasta 90 días para estudiar el caso Uribe, recaudar los elementos de prueba y tomar una determinación en el sentido de solicitar, por tercera vez, una preclusión del proceso o llamar a juicio al expresidente. Así lo confirmó la Fiscalía a través de un comunicado. Ante la vacancia judicial presentada y con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos, se ha asignado el caso al fiscal 12 delegado ante la Corte, para lo pertinente, señaló el ente acusador. Contexto: renunció fiscal del caso Uribe. Nuevo investigador tendrá otros 90 días para definir si pide preclusión o acusa al expresidente. Ahora, con el impedimento presentado por el fiscal Salcedo, la Fiscalía anticipó que la próxima semana se conocerá cuál será el nuevo investigador a cargo de este proceso y cuáles serán los términos para avanzar en las decisiones de fondo en la investigación. Las opiniones de Salcedo, hace algunos años, se convirtieron en la razón principal del impedimento. Es claro que sus interpretaciones en el futuro y, como investigador del caso, serían un argumento de sobra para las partes del proceso a la hora de recusar sus actuaciones, de ahí que la solución amable y legal es presentar el impedimento. Del profesionalismo y experiencia del fiscal Salcedo en la rama judicial, no hay dudas. Fue el encargado de imputar cargos al también fiscal Daniel Hernández y a los exgobernadores de San Andrés, Ebert Hawkins, y de Chocó, Ariel Palacios. Su despacho tiene procesos por casos de corrupción y que enredan a poderosos en el escenario político y judicial. También fue el encargado de imputar cargos a María Isabel Urrutia, exministra del Deporte del gobierno del presidente Gustavo Petro, y por presuntos hechos de corrupción en la contratación de esa cartera a la víspera del fin de año, en 2022. Procesos que están bajo su competencia y que no se afectan con el reciente impedimento. Bueno, gente, se confirma, gente, el plan criminal de la izquierda comunista. Hoy renuncia el fiscal quien estaba, gente, a cargo del caso de Álvaro Uribe y fue presionado por el periodista Daniel Coronel, por Iván Cepeda y por el abogado del Río. Hoy denunciamos aquí este plan criminal. Estos criminales de izquierda están presionando, amenazando a los fiscales para que estos procesen a Álvaro Uribe con un falso proceso. Hay que recordarle al pueblo colombiano quién es Iván Cepeda. Es un miembro del grupo terrorista de las FARC,
¿Quién es Daniel Coronel? Fue financiado por el narcotráfico. ¿Quién es el abogado malo del Río? Recordemos, el que participó en el asesinato del coronel Dávila. Hoy denunciamos aquí que la izquierda comunista está persiguiendo a la fiscalía para obligarlos a hacer un proceso falso en contra de Álvaro Uribe y a imputarle cargos a Álvaro Uribe sin un elemento probatorio, con un proceso falso que hizo el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve y la corte guerrillera y corrupta. Los que están allí en esa corte son guerrilleros, asesinos de las FARC y narcotraficantes. Hoy el fiscal del caso de Álvaro Uribe se declaró impedido. Escuchen este explosivo audio. Nuevo fiscal del expresidente Uribe escribió columna de opinión sobre el caso. Opinar previamente sobre un expediente es causal legal de impedimento. Ustedes saben que en las últimas horas el saliente fiscal general Francisco Barbosa le asignó a un nuevo fiscal el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. El fiscal delegado ante la Corte Suprema Víctor Salcedo, quien recibió el caso, está legalmente impedido para adelantarlo porque expresó opiniones públicas sobre el mismo proceso cuando la llevaba la Corte Suprema de Justicia. En un portal de Bucaramanga llamado Corrillos, y dirigido por el periodista Juvenal Bolívar, el fiscal Víctor Salcedo escribió una columna en la que opina sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe cuando estaba bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. La columna titulada Ni Cristo se salvó de la Corte, Uribe, fue publicada en el año 2020. Allí el ahora fiscal Víctor Salcedo se explaya en opiniones contra la Corte Suprema y a favor de Álvaro Uribe. Les voy a leer un par de fragmentos de lo que opinó Salcedo antes de ser fiscal delegado ante la Corte. Más información. Renunció fiscal que definiría si llamaba a juicio o pedía preclusión para Álvaro Uribe. Fiscal Barbosa ha hecho hasta lo imposible para que caso Uribe no avance. Iván Cepeda. Me acabo de enterar, Uribe luego de que Santos afirmara que le consiguió inmunidad. La decisión de la Corte Suprema, donde se define la situación jurídica del expresidente Uribe, la cual respeto pero no comparto, además de ser un retroceso en las conquistas de las garantías procesales de los incriminados, como lo es la excepcionalidad de la restricción de la libertad, sobre todo mientras se adelanta la acción penal y se goza de la presunción de inocencia, deja en el ambiente judicial una preocupante sensación de afectación a otros derechos fundamentales, no menos importantes y propios de un Estado democrático. El fiscal Salcedo, en su columna, presenta a Álvaro Uribe como una víctima de la Corte Suprema. El derecho de defensa y a la igualdad de armas cada vez más vulnerado, con la decisión de la Corte, queda con tremendo boquete. Asegura además que la decisión de la Corte Suprema de imputarlo por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal vulnera los derechos fundamentales del expresidente Uribe. Una decisión que vulnera esos especialísimos derechos fundamentales debería ser objeto de control constitucional por configuración de vía de hecho judicial. ¿Qué es lo grave de esto?, se preguntarán algunos de ustedes. Pues es simple. El Código de Procedimiento Penal establece entre las causales de impedimento las siguientes: que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto, materia del proceso. Anoche me comuniqué con el señor fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia y él le formule un interrogante. Ha expresado opiniones sobre el caso del señor expresidente Álvaro Uribe, a lo cual el fiscal Salcedo respondió: me encuentro de vacaciones con mi familia y, con mucho gusto, le atiendo su solicitud. Pero le puedo anticipar que en el tiempo que llevo de fiscal, no he expresado opinión alguna sobre el caso
del señor Álvaro Uribe. La astuta respuesta que me dio el fiscal buscaba desviar la pregunta. La ley establece que la manifestación de opiniones sobre el caso, en cualquier tiempo, genera el impedimento. Cuando le insistí al fiscal Salcedo y le envié la columna que él mismo había escrito, respondió que las partes deben formularle el impedimento que debe ser resuelto en derecho. Es decir, seguir alargando el trámite para acercarlo a la preclusión. Luego reconoció haber escrito la columna. Por eso le insistí. Pero esto constituye causal de impedimento. ¿Por qué no se declaró impedido? Daniel respondió: el fiscal asumo formalmente el caso el jueves y decido conforme a derecho y la jurisprudencia. Si el fiscal Víctor Salcedo no se declara impedido, será recusado y denunciado por prevaricato, según le dijo ayer al Reporte uno de los representantes de víctimas en el proceso. Junto con Salcedo serían denunciados el saliente fiscal general Francisco Barbosa y el coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes, quien, a propósito, fue quien llevó a Salcedo a su actual cargo. Juntos habían trabajado en la Procuraduría, bajo las órdenes de Alejandro Ordóñez. El fiscal Víctor Salcedo también tiene a su cargo las graves denuncias de 2 agentes del PRI contra la vicefiscal Marta Mancera, a quien acusan de haber ignorado y engavetado denuncias sobre la presunta participación del jefe del PRI en Buenaventura en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Según las personas que conocen el caso, el fiscal Salcedo ha hecho malabares para voltear el proceso para que los denunciantes terminen siendo los investigados y así sacar indemne a la vicefiscal.